Iniciamos nuestro tiempo de tertulia y nos acompaña Víctor de la Serna. Buenos días. Muy buenos días. Que venías diciendo que estabas muy entretenido escuchando a Pepe Sí, García Domínguez. He llegado a salir por un cruce malo para meterme en la M30, estaba yo fascinado por la biografía extraordinaria y la pericia al volante con cajas de cartón y de billetes de 100 pesetas de don Cajas de zapatos, es que ya es... Claro, ahorrativo, en fin, eso está muy bien. Don Florencio Pujol. Bueno, Vieto Rubido, buenos días. Hola, buenos días. Contáis también en ABC, ¿no? Todas las pericias de los Pujol y la relación hoy además con el Barcelona, ¿no? Que siempre anda de por medio, no sabemos cómo. Sí, pero más que se van a contar de los capítulos que vamos conociendo de los Pujol, sus vidas y milagros son asombrosos. La verdad es que la vocación por hacerse con el dinero ajeno no conoce límites por parte de los Pujol. No especialmente, sí, no solamente, pero especialmente para los Pujol. Florentino Portero, buenos días. Muy buenos días. Bueno, entretenidos, ¿no?, con todo el clan. Dentro de, sin duda, la gravedad y lo serio del asunto, lo cierto es que está dando para mucho entretenimiento, ¿no? Es el un ver todo lo que llevan además a cabo. muy de veranos, es perfecto en la playa, leer estas cosas se entretiene mucho. Yo recuerdo aquellos escándalos del Lute en verano que daba sentido al veraneo, ¿no? En la playa te daba muchísimo juego. Esto evidentemente tiene un lado, digamos, jocoso, pero por otro lado es dramático. Es el hundimiento de la derecha moderada en Cataluña es un tema muy serio. Esto supone deslegitimidad, supone desprestigio, y quien lo va a aprovechar no es el Partido Popular. No, seguramente que no. Bueno, y Miguel Ángel Pérez nos trae el resumen de los periódicos. Miguel Ángel, ¿qué podemos encontrar hoy de novedades sobre todo el asunto de los Pujol? Pues lo primero que nos llama la atención, Maite, es que ya por fin la prensa catalana se decide a abrir portadas de sus periódicos con el asunto de los Pujol. En el periódico de Cataluña llevan de titular principal: el cerco judicial sobre los Pujol se estrecha, mientras que La Vanguardia, aunque le dedica menos tamaño, dice: la Fiscalía investigará el patrimonio de la familia Pujol. Y como decías, hay muchas novedades relacionadas con el clan de los Pujol. Una de las principales la encontramos en el diario El Mundo, en su portada. Información de Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda. Investigan por blanqueo varias operaciones de Oleguer Pujol. Anticorrupción ha abierto diligencias contra Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente autonómico Jordi Pujol, por el posible blanqueo de dinero en operaciones inmobiliarias por un valor próximo a los 3.000 millones de euros. La Fiscalía inició la investigación tras recibir un informe de la policía en el que se analiza la compra por parte de Pujol de las 3 sedes históricas de Prisa por 300 millones y de 1.152 sucursales del Santander por 2.084 millones. Otra de las referencias informativas que encontramos hoy es en ABC, también relacionada con el clan de los Pujol, y es la vinculación de Ramón Cierco Noguer, que es el presidente de la banca privada de Andorra, con el Fútbol Club Barcelona. Cierco Noguer fue parte de la candidatura de Sandro Rosell y permanece en la actual junta directiva encabezada por Josep Bartomeu. Bueno, y es el que le manejaba los dineros al señor Pujol. Sí, en la banca de Andorra, efectivamente. O sea, que todo queda en familia. Al final, supone que incluso la misma investigación se está ocupando de Pujol por un lado y de Messi por el otro. Pues claro, es que al final, hombre, es que no cabe duda que lo de Messi, lo de Neymar también, que son unas prácticas todas ocultas, donde lo que se trata es de distraer dinero que tiene que abonarse a la hacienda pública y que se trata de distraer para beneficio de particulares. Es la cultura que está instalada en determinada clase dirigente catalana. Es una cultura que yo creo que viene de lejos. La caja B, la subvención irregular, el dinero negro, etcétera, etcétera. Es una cultura que de alguna forma está instaurada allí, y solo hay que ver el largo rosario de personajes que a lo largo de estos años, porque claro, hay dos personajes muy relevantes, son Macià Alaveda y el señor Prenafeta. Los dos eran los dos hombres de máxima confianza de Jordi Pujol desde que accedió a la presidencia de la Generalitat, y los dos acabaron en la cárcel precisamente por delitos de corrupción. Y ya no hablemos del señor Millet. Pero para terminar, lo digo porque es que además Tarradellas advirtió: ojo, que os vais a quedar en las peores de las manos, que son las manos de Pujol. A mí me ha llamado la atención, como lo contaba antes Pepe García Domínguez, que estamos hablando de hace más de 20 años. Hombre, claro. O sea, que no es una cosa que se haya conocido Pero recientemente. es que para hacer la fortuna que han hecho necesitaron unos cuantos años. Sí, no. Y disponer de la liquidez para comprar sucursales del Santander en esas cantidades no es ninguna tontería. No es tener dinero, es tener cash, tener liquidez para de pronto ir a ver al señor Botín y decir: me quedo con cientos de Eso sí, de oficinas. con la calderilla, el hijo mayor de Pujol compró los 5.000 silbatos que abuchearon al rey en la final de Valencia del 2010.
Con lo que le sobraba, pero no, bueno, no, las ¿cómo que le sobraba? operaciones... Eso, vamos, la propina que le dejaban, cabrón. En un sobre que se habían quedado unos Unos eurillos para comprar ¿Qué silbatos. hacemos con esto? Pues tú dices, no vas a tomar unos cafés, ¿no? Pues compra unos pitos. No, Bueno, lo llamativo es que se está centrando todo el asunto en esa herencia supuesta del padre de Jordi Pujol, cuando estamos viendo que todas las informaciones apuntan a que tienen decenas de millones de euros o incluso cientos, como ha dicho la propia exnovia de Jordi Pujol Jr., repartido en infinidad de países y todos ellos, muchos de ellos al menos, en paraísos fiscales. O sea que no solo estamos hablando de Andorra. Mira, Jordi Pujol Jr. movió en apenas 15 días 50 millones de euros en distintos paraísos fiscales, ¿no? O sea, uno puede hacer muchas operaciones y hasta puede ser el dinero, pero esto de irse a las Bermudas, a un país africano, a otro país asiático, etcétera, etcétera, en apenas 15 días ir moviendo 50 millones de euros, hay que tener mucho talento y sobre todo mucho interés por la geografía bancaria planetaria. Eso por un lado. Y por otro lado hay que pensar que tienen dos extraordinarios, de los que se saben, negocios, que uno es el puerto de Rosario en Argentina, que hay que ir a Rosario para ver de qué puerto hablamos, y el gran resol de superlujo llamado El Encanto, que tienen en México. Es decir, que los Pujol además son creativos en la creación, valga la redundancia, de negocios, ¿no? Bueno, no sé si creéis Eso no es calderilla tampoco, ¿eh? No, ni mucho menos. Es muchísimo dinero. No sé si creéis que esto puede afectar al proceso separatista, porque lo que están intentando por todos los medios, desde CiU y también la propia Esquerra, es intentar desvincularlo, ¿no? Y centrar todo, o las culpas y la responsabilidad, en Jordi Pujol, como si no estuviéramos hablando de otros casos como el de ITV, el Palau o Pallerols, que bueno, ya se resolvió. Yo conozco a un señor Bárcenas que está en la cárcel y un señor Pujol que no está en la cárcel, para empezar, o sea que es muy peculiar también esto, ¿no? Igualmente el señor Millet, que aparece tras un escándalo mucho antes que el señor Bárcenas, que yo sepa no ha entrado en la cárcel y sigue tranquilamente. Millet, comentabas antes fuera de micrófono que ya tiene también sus andanzas a la espalda, ¿no? Que no viene de ahora. Estuvo en la cárcel hace muchísimo tiempo por un escándalo financiero, luego estuvo en Guinea y luego la familia lo rescató. Pertenece a una de las grandes familias de la oligarquía, una familia muy vinculada a los Pujol. Cuando se le rescata, se le coloca en el Palau. Palau es una institución cultural muy importante creada por un abuelo, por un Millet anterior, una figura muy destacada del modernismo catalán. Y lo que hace es transformar el Orfeo Català, la Fundación Orfeo, que es la propietaria del Palau de la Música, en el centro de distribución de donaciones para los partidos políticos. Dicho de otra manera, una empresa de cava hace una donación al Palau para fomento de la cultura, supongo que eso implica desgravación fiscal, y a continuación el Palau desvía ese dinero a un partido político u otro. Es un crisol de aportaciones financieras en un sentido y en otro. Pero al mismo tiempo que Millet está dirigiendo esa operación allí, está persiguiendo la Fundación Barça, la Fundación Fútbol Club Barcelona, que es la propietaria y que es la otra gran entidad, entre comillas, cultural de Cataluña, igualmente muy, muy vinculada a los partidos políticos, donde también se manejan cantidades de dinero absolutamente extraordinarias. Eso nos da una idea de hasta qué punto Barcelona es una característica ciudad de la Italia del norte, controlada por unas pocas familias acostumbradas a hacer lo que les viene en gana. Tienen suficientes vínculos con las entidades bancarias, tienen suficientes contactos para hacer cosas. Es como de norte de Italia, como Génova o como Turino, como Milán, en un aspecto. Pero otra forma de funcionar es muy napolitana, ¿eh? O sea que no es exclusivamente esa cosa, porque pero claro, en el norte de Italia son un poco más finos. Por aquí, lo de las cajas de zapatos, eso es camorra. Eso era el nacionalcatolicismo, tiempos mucho más duros. Ya yo creo que Jordi Pujol Jr. no maneja cajas de zapatos en sus viajes. No, maletas, se hablaba de maletas. No, estáis equivocados. Bolsas de la basura. Exactamente. Eso es lo que contaba la novia, la exnovia decía que en bolsas de la basura. Pero eso solo hasta Andorra, que está cerca. Claro. Ir con el Lamborghini, el Maserati, el que tenía. Pero para claro, si tiene que ir a las Ginebra, Islas Caimán... Pues a las Islas Caimán van en avión privado. Eso se resuelve aquí desde el iPad, ¿no? Sí. No, pero decías tú, son un grupo de familias que precisamente lo que muestran es que allí lo que hay una especie de cleptocracia, es decir, un grupo reducido que ha estado robándole a los catalanes. Ellos sí que le roban a los catalanes. Ya se ha demostrado con las balanzas fiscales, y a nada que se haga un poco de historia de la economía de España, que España no solo no le robó a Cataluña, España es la razón de éxito de Cataluña. Sin España
el puerto de Barcelona no sería el puerto de Barcelona, la industria textil catalana, que después cuando le tocó luchar en libertad perdió, por ejemplo, ante el grupo Inditex de Amancio Ortega, o cualquier otro, es decir, ha sido España la explicación. Por eso Franco, que ya se sabe que era un demócrata, decidió que la SEAT, que podía y que tenía más sentido que estuviese en Madrid, porque cuando tú querías enviar un 600 a Huelva, a Almería o a La Mucho más Coruña fácil, tenía más sí. sentido, y Barreiros así lo hizo con los norteamericanos, lo puso en Villaverde, pero Franco decidió que la SEAT se fuese a Barcelona, y la zona franca en Barcelona, y el puerto en Barcelona, y solo podía hacer ferias internacionales Barcelona, y tantos privilegios que a lo largo de la historia siempre se le concedieron, total para nada, porque a día de hoy... La industria textil catalana fue tan favorecida y protegida con que aranceles. las industrias textiles del resto de España, como en Zamora, desaparecieron porque no podían competir frente a los regímenes de favor. Pero claro, es que el proteccionismo español durante todo el franquismo fue esencialmente un proteccionismo catalán y vasco. Lo cual es muy extraordinario, al acero vasco y al textil catalán. Y claro, pero después resulta que estaban ahí arrojados, efectivamente, pues perseguían su idioma y su cultura, pero de eso no se quejaba toda la burguesía barcelonesa, que se fue a Burgos y que gracias al general salvó sus empresas, y inmediatamente en el 1 de abril del 39 entraron todos a tomar posesión con líneas de crédito abiertas para todos ellos. Y antes ya hemos tenido el nacimiento del catalanismo donde están ellos, pero llega la cuestión obrera y están con Martínez Anido en la ley de fugas, liquidando anarquistas en la calle. Primo de Rivera da el golpe en Barcelona, no lo da en Albacete, lo da en Barcelona, con la burguesía catalana detrás para poner orden, porque hay que ser catalanista pero con orden y con garantía de que Madrid ayuda. Y después de la Guerra Civil, donde evidentemente estuvieron allí ellos en Burgos, no estaban en el otro lado. Y aunque ahora se han inventado que ellos siempre estuvieron en la oposición y que Franco entró fatal en Barcelona, la realidad es que las tropas navarras entraron en Barcelona. Hay imágenes de cómo niegan sistemáticamente. Sí, ya, pero hay imágenes donde se ve, como hay imágenes de cómo es aclamado Franco en Bilbao, vamos. Bueno, yo he visto cómo era aclamado Franco en el puerto de San Sebastián, cuando bajaba del Azor y se iba a Yete, y estaba la multitud agolpada ahí aplaudiendo, y la multitud estaba con unas chapelas puestas, no eran veraneantes madrileños precisamente, pero en fin, bueno, todo eso lo hemos vivido, todo eso ha pasado, y mucha gente está rehaciéndose una virginidad, borrando su pasado, reescribiendo su historia. Recordarlo, Víctor, por una razón, porque al final se está invocando pues una especie de agravio histórico a los catalanes que no ha sido tal, sí. Y después ellos se envuelven de dos cosas, de tres. Dicen de una supuesta moderación para hacer un planteamiento profundamente inmoderado, y de una invocan la democracia para hacer un planteamiento profundamente antidemocrático. Es decir, lo que está haciendo ahora mismo el catalanismo, que es decir, vamos a quebrantar el Estado de Derecho, vamos a quebrantar la Constitución y vamos a hacer lo que nosotros queramos y no cumplimos las sentencias ni nada, es antidemocrático y muy inmoderado. Y ellos dicen, no, seamos serios, nosotros somos gente moderada y democrática. No, usted no es ni moderado ni democrático. Por eso se han inventado una cosa que jurídicamente y en derecho político no tiene ningún significado, que se llamó derecho a decidir. Pero así, en abstracto. ¿Qué derecho? ¿De quién a decidir qué? ¿Por qué de ustedes y no del resto de la gente? Porque, claro, porque es que no hay ninguna base para ello. Pero, oye, agarras eso y es como el mantra. Yo siempre digo, cuando en este país, cuando se coge un mantra como los Hare Krishna, se repite, derecho a decir, y ya no hay más que decir, ya está dicho todo. Manipulación del lenguaje. No significa nada, pero ya está. Es exactamente igual, por cierto, ya que estamos hablando hace un rato de eso, exactamente el modelo federal del PSOE. O sea, derecho a decidir y modelo federal son dos latiguillos. Tercera vía, ¿no? Que lo comentábamos el otro día también. ¿Por qué no la quinta o la sexta? Que es más divertido, no sé. En fin, es que dentro de la tercera vía hay 3 o 4 distintas alternativas de la tercera vía, con lo cual efectivamente es una tercera vía. Pues ya sabes igual más que el resto, porque yo la tercera vía todavía no he encontrado muy bien en qué consiste. Bueno, sí, pues unos que dicen que volvamos a hacer una relectura del estatuto, con lo cual te cargas al Tribunal Constitucional, no tiene ningún sentido, pero esto lo está diciendo gente también supuestamente moderada. Ya esto de la moderación ya empieza a ser, como ocurre siempre, las palabras acaban perdiendo su significado. Y la moderación ya no es, en España, significa lo que de verdad tiene que significar moderación. Hay una relectura del estatuto.
hay pues una especie de hagamos una reforma constitucional y que se vote en la reforma constitucional un nuevo tratamiento a Cataluña. Ya es una segunda alternativa dentro de la tercera vía. Y había una tercera más que ahora no Supongo que recuerdo, será la pero financiación o algo así que sí, también se todos incluye. eran Bueno, terceras sí. vías Yo para... si al final, es decir, restablecimiento de los regímenes de privilegios en España en una democracia del siglo XXI. Bueno, ¿verdad? En fin, una cosa feudal, tal y cual, pues, Es que, oye, bueno, pues, eso es lo que hay en Cataluña, en el País Vasco bueno, y en claro. Claro, es que ese Navarra. es el Pues problema. Es una cuestión absolutamente medieval. y, Es decir, el por cierto, mejoramiento navarro y el cupo vasco es una cuestión que en el siglo XXI, donde lo que estamos es diciéndole a todo el mundo que a ver si se une en grandes proyectos ciudadanos como es la Unión Europea, donde vamos a darle fondos a los que más tienen, a los que menos tienen, para cohesionarlos en la renta, etcétera, etcétera, vamos y mantenemos dos territorios que privilegiados. tienen el doble de financiación per Claro, cápita que cualquier claro, cuando otro dicen territorio el español. alcalde de Bilbao el mejor alcalde de España, Claro. no me extraña, si tiene el doble de capital que Es muy cualquier eficaz. alcalde. Me decían, maravilla, me decía un amigo americano, he ido a San Sebastián otro día y ahí veía hasta una vía para bicicleta que hasta tiene un túnel debajo del Monte Urgullo, no sé cuál Dios, qué maravilla. Eso, claro, por el rey, pues claro, se tienen que inventar maravillas que hacer, Sí, ¿no? sí, sí, tienen el Hacéis- doble presupuesto. Hacéis referencia hace unos instantes a cómo podía afectar al proceso independentista todo el tema de Pujol. Hoy el editorial del diario El País hace referencia a este asunto. Se titula Abrir la vía del acuerdo y dice: la caída de la Casa Pujol, que debilita evidentemente la posición del soberanismo, no debería llevar al PP a creer que el problema catalán queda poco menos que liquidado por las contradicciones en el seno del nacionalismo. Por eso el diario de Prisa aboga por que se aborde la construcción de un acuerdo entre el PP y el PSOE. Además, también en páginas interiores hay un par de informaciones interesantes. Hacen un ejercicio de hemeroteca y recuerdan algunas de las palabras de Artur Mas sobre Pujol en el pasado. El actual presidente catalán admite que no se dedicaría a la política si no fuera por su mentor. Sin el apoyo y la confianza de Jordi Pujol, hoy no estaría donde estoy, admitía Mas en 2002. Años más tarde calificó al expresidente de constructor de la Cataluña moderna y promotor del respeto y del buen nombre de Cataluña. Además, también hace el diario El País una referencia a el silencio de Durán y Lleida. Dice: Durán decidió abandonar el cargo antes de tener conocimiento alguno de la confesión que Jordi Pujol se disponía a hacer. Desde su oportuna despedida del cargo, Durán ha guardado silencio. Bueno, eso de que no sabía nada es Lo una que no, suposición del eso país, porque nadie se yo creo que se le haya preguntado al señor Durán Lleida, que por cierto, como está desaparecido, no sé si está en las Islas Caimán o Y eso que tomándose dejó unas solo el cargo vacaciones. que menos exposición mediática le daba No, y por que otro lado, menos me llama la retribución, desde atención luego. que teniendo tan alta opinión de cómo es la sociedad catalana, la familia Pujol tenga todo el dinero, no en el paraíso catalán, sino en otros paraísos. Pero y además no deja de ser chocante O que que tributen algunos en Madrid, por que se ejemplo. llame, por eso, que se le llamen paraísos fiscales. Pero yo quería insistir en lo que hablabas antes, Víctor, y que a mí me parece una cuestión clave y fundamental del discurso de resistencia y de oposición democrática al desatino de los separatistas, que es sobre la actitud del PSOE. Es decir, cómo el PSOE está todavía pensando en que se puede hacer, buscar, replantear, etcétera, etcétera, y le fascina tanto al PSOE el nacionalismo cuando 150 años, los últimos 150 años, la socialdemocracia europea se ha pasado el tiempo con el discurso de que el Estado recauda para redistribuir de forma solidaria la riqueza de todos. Y ahora de repente aparecen los socialistas españoles por parroquias, claro, no es el mismo el entusiasmo del PSC o del PSE que los de la Federación Socialista Madrileña, que los de Murcia, pero aparecen los socialistas españoles y les parece bien. Un señor de Barcelona tiene que ser mejor tratado que un señor de Almería. Eso lo dicen los del PSOE. Ese es uno de los más tristes legados de Felipe González, que llegó al poder leyendo Azaña, con una visión muy jacobina del Estado, dispuesto a un federalismo real, es decir, simétrico, no asimétrico. El editorial del New York Times, cuando llegó al poder en el año 82, decía: llegan al poder unos jóvenes nacionalistas españoles. Me acuerdo de todo aquello, y era verdad. Bueno, el hecho es que por influencia de Narcís Serra, por experiencia de gobierno, por la crisis de Banca Catalana, el último Felipe González, en la cuarta legislatura, ya ha abierto esta vía que continuó adelante Zapatero, y que finalmente llega a un hecho simbólicamente importante, que es el no voto de los socialistas españoles a Juncker en el Parlamento Europeo.
porque eso es la quiebra del acuerdo con la socialdemocracia europea, que viene de atrás, que viene de todo este problema del nacionalismo y demás. Pero a Felipe, si alguien le ayuda a Felipe, si alguien hace grande a Felipe en la transición y en los primeros, fue la socialdemocracia alemana, europea, especialmente la alemana, que le apoyan económica. Los famosos representantes Flick y Flock. Flock, exactamente, ni Flick ni Flock, dijo él. Pero ellos evolucionaron. Que ya era una cuestión de corrupción. Y el PSOE de entonces ha seguido evolucionando de forma coherente a donde está hoy, que ya es en gran medida. Pero yo fuera creo que de la familia socialdemócrata. hay que insistirle mucho en esta contradicción. Yo creo que es un debate intelectualmente atractivo y muy interesante. Es decir, cómo efectivamente yo escucho a algunos expertos, un amigo mío norteamericano que me dice, pero si este gobierno, el actual, dice, es más socialdemócrata que... Porque claro, tú analizas el presupuesto del actual gobierno y el actual gobierno, todas sus partidas son las partidas que hubiese hecho, es decir, Sánchez. Es difícil, o Zapatero, que hiciese y que tuviese una política económica tan intervencionista y tan socialdemócrata como la que tiene el gobierno de... No tengo duda al respecto. No, pero creo que aquí a esto digo, nadie te va a llevar a lo que voy yo. ¿eh? Pero hay que decirle, es que se están abatiendo las barreras que hay entre la línea ideológica de un partido y otro. Y curiosamente, Sánchez... Hace mucho que no es por ideología, evidentemente, es por reparto de poder de dos... Digamos que sí puede haber una diferencia de extracción social de los dos partidos. Pero no y que unos recuerdan los agravios de la represión franquista de la guerra, los otros pues como recuerdan menos, pero entre las políticas... Lo de la extracción social ya también es cuestionable. Eso lo decía François Rabel en un ensayo que decía, esto ya no es la derecha de los ricos frente a la izquierda de los pobres. No. Las dos Sorayas, la Soraya Sáenz de Santa María del PP es de una extracción más humilde que la Soraya Rodríguez del PSOE. La Soraya Sáenz de Santa María se fue a un colegio, a un instituto público, y la Soraya Rodríguez del PSOE lleva sucediendo muchos años. Es decir, es que hay que ver de dónde procedía toda la nobleza socialista de la primera transición. Ahora había de todo, desde Felipe González, de origen humilde, pues el señor Barrio Nuevo y otros completamente distintos. Pero digo que, en fin, que se puede diferenciar un poco por ese tipo de cosas, por un pasado pues, en que a uno les caía mejor, yo creo que el que ponía un cartel del Che Guevara pues tiene más tendencia a caer en el PSOE, pero el otro que no. Pero al final los dos partidos son los típicos partidos de centro socialdemócrata que pululan por Europa hoy día. Bueno, vamos a Esmeralda, a Telefónica. Telefónica es una muy buena noticia para todos los emprendedores porque ha abierto ya su tercera edición de los premios Ability para reconocer a los mejores proyectos tecnológicos que propongan soluciones para las personas con discapacidad, con dependencia o enfermedades crónicas. Pueden participar todos los emprendedores de cualquier punto de España, que sean mayores de edad o equipos también, siempre y cuando estén registrados en nuestro país. El plazo para presentar sus proyectos está abierto hasta el 17 de septiembre y pueden hacerlo, ya saben, en la web de Telefónica. El ganador recibirá 10.000 euros para poder poner en marcha su proyecto. Bueno, y para combatir las arrugas, Miguel Ángel, Colacel. Recomendamos Colacel, Maite, porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, tiene colágeno hidrolizado que rellena las arrugas y ácido hialurónico que ayuda a recuperar el volumen de la piel. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día. Recordamos que Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural, solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues enseguida vamos ya con la apertura de la bolsa. Bueno, vamos con la previsión del tiempo. Tengan precaución, sobre todo en la zona de Cataluña, porque están en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Gerona y en Barcelona. Ayer incluso hubo varias riadas, se llegaron a registrar 60 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto del país las temperaturas bajan, los termómetros nos dan un ligero respiro, se va a notar sobre todo en el centro de la península porque en el sur siguen todavía los termómetros muy altos, en Andalucía se van a alcanzar los 35 grados, de hecho la máxima se va a registrar en Córdoba con esta temperatura. En Madrid de momento estamos a 18 grados y hoy vamos a llegar hasta los 30. La mínima se va a registrar en León con 9 grados. Luis Fernando, ¿cómo abre a estas horas la bolsa? Bueno, pues con optimismo. En este momento se anota el IBEX 35 un 0,28%, son pocas décimas, pero bueno, hay algunos analistas que esperan que se complete el asalto a los 11.000 puntos. En este momento el IBEX cotiza en 10.915 puntos. En cuanto al mercado de renta fija, el secundario de deuda, tenemos la prima de riesgo en 133 puntos básicos, bastante más bajo que hace un par de semanas cuando estábamos por encima de los 150, y el bono español
español a 10 años en récord de mínimos. Está en el bono español de interés en el 2,47. Contaba antes Víctor de la Serna como algunos periódicos norteamericanos están... No, el Financial Times de Londres Times, está titulando de Londres, con eso. sí. Son 2 siglos del récord después de 2 siglos. Es un récord histórico de interés en lo que abajo se refiere, es decir, cuesta menos financiarse hoy en un bono a 10 años para España, pero recordemos que cuando ha estado alto son intereses que todavía tenemos que pagar, que no es que ahora se nos haya reducido todo Y el como interés. recuerdo yo, los intereses son duros, pero el principal es más duro todavía y también hay que pagarlo. Y que estamos ya Sí, el rozando montante el 100%. de dinero Sí, claro. que No, pone. no es el interés, es el capital. Exacto. Sí. Bueno, pues vamos a la noticia de interés general de la ONCE. Silvia Rivero, ¿qué nos traes? Pues hoy traigo, Maite, casi podríamos decir una oferta de trabajo, porque los productores del musical Michael Jackson Legend Tour están buscando bailarines para este nuevo espectáculo y los próximos días 5 y 6 de agosto van a realizar el casting aquí en Madrid, en el que van a seleccionar a 15 profesionales del mundo de la danza. Los elegidos junto al resto del elenco, que al parecer son artistas de prestigio, rescatados de espectáculos como el Circo del Sol o del Moulin Rouge, van a recorrer 26 ciudades de España y Portugal y más tarde van a cruzar el charco hasta América. Es un montaje de grandes dimensiones preparado para representarse en grandes recintos con capacidad de hasta 20.000 personas. Bueno, sí queda de Creo que la prueba consistirá en la mejor imitación de la Moon Dance de Michael Jackson, ¿sí? el que mejor lo haga así hacia atrás. Pues van a tener difícil el seleccionarlo elegido, porque las hay mucha elegido. gente que le imita muy bien. O sea Sí, que sí. Aquí no se anima nadie, ¿no? Me imagino. Víctor y yo creo que no estamos en No estamos, estos momentos pues, en nuestro mejor momento. Yo lo hago muy bien, pero soy un poco mayor ya para dar el beso. Pues, sí, solo por eso. Bueno, pues gracias, Silvia. Seguimos en Es la Mañana de Federico. Hoy queríamos hablar con Joaquín Leguina para preguntarle un poco por varios asuntos de actualidad y lo primero referirnos a la ejecutiva del Partido Socialista que se ha elegido recientemente y por supuesto también al líder, a Pedro Sánchez. Joaquín Leguina, buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero es un análisis un poco y qué le parece la ejecutiva del Partido Socialista y también qué opina del nuevo líder de la agrupación. Bueno, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Acaba de ser elegido formalmente y yo creo que, en fin, por lo menos 100 días de paz le podemos otorgar. A mí me parece que los discursos que ha hecho, quitando 3 o 4 guiños que quizás sobraban, me parece muy puesto en razón. ¿Qué En cuanto guiños, a a los qué nombres de la guiños se refiere ejecutiva- usted? ¿Perdón? ¿A qué guiños se refiere usted? Bueno, pues eso es a la iglesia. A mí no me gusta que metamos a la iglesia en esta danza o alguna cosilla de esas que no recuerdo, vamos, los he oído con atención y me parece bueno, una posición a mi modo de ver correcta. Y respecto a la nueva ejecutiva, pues hay personas que claro, yo ya no conozco porque son muy jóvenes y dejé de estar en activo pues desde el 2008, o sea que ya son unos años. Sí que conozco naturalmente a la presidenta, Micaela, que estuvo conmigo en la misma ejecutiva hace ya muchos años y la tengo en gran consideración. Bueno, ¿usted cree que se puede hablar de una renovación, de un cambio y que con este partido quizá puedan ganar las elecciones? Bueno, lo primero es que antes de ganar las elecciones hay que recuperar el crédito perdido y ese crédito perdido se recupera precisamente con discursos sólidos, ocupando el lugar que el PSOE viene ocupando después de recuperarse la democracia, es decir, poco después de la muerte de Franco, y esa posición que se ha descabalado durante la etapa de Zapatero no se ha sabido recuperar inmediatamente después y es el momento de jugar fuerte en ese espacio, ¿no? Sí. Sin mirar hacia ni nuestra izquierda ni nuestra derecha. El Partido Socialdemócrata, cualquier Partido Socialdemócrata, ocupa una parte del centro y una parte de la izquierda suficiente para llegar al gobierno en cualquier parte de Europa. No sé si cree entonces que pueden a lo mejor dirigirse más las propuestas hacia posturas como Podemos. No, yo creo que ese espectro, yo creo que espero además que sea volátil. Lo que no debe de ser volátil es el centro izquierda, que es donde puede estar la mayoría de la población. No sé qué le parece el hecho de que tenga sobre todo mucha presencia en la ejecutiva la Federación Andaluza, que está pues inmiscuida, ¿no? O implicada o afectada por el caso de los seres fraudulentos.
Pero no creo que la gente que esté en la ejecutiva ni la presidenta tengan nada que ver con eso, ¿no? Eso es el pasado, digamos. Esa es la posición oficial del partido, al menos. Yo creo que Andalucía está representada ahí más o menos proporcionalmente, porque claro, es que Andalucía, si no estoy yo mal informado, tiene casi el 30% de los afiliados del PSOE. Pues tendrá que tener una representación parecida. Que a esa representación proporcional se une el hecho de que se siga gobernando en Andalucía, pues también que tiene que tener su peso, que eso es lógico. No le veo yo ningún problema a eso, por el momento al menos. ¿Qué le parece la propuesta para dar respuesta a todo el proceso separatista que se está viviendo de reformar la Constitución que está haciendo Pedro Sánchez para plantar un modelo federal? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez tiene que seguir lo que se acordó en una conferencia que se hizo en Granada, con la cual yo no estoy de acuerdo con esa conclusión, pero eso no lo inventó Pedro Sánchez. Eso se hizo para contentar un poco a los socialistas del PSC y buscar un punto de encuentro. Pero claro, nunca han aclarado exactamente de qué cambios constitucionales se trata, ¿no? Yo creo que la Constitución, esta y todas, se deben de ir pues poniendo al día, pero hay cosas que no se pueden ni se deben tocar, ¿no? En nuestro caso está bastante claro en la propia Constitución, que son el preámbulo y el título primero. Si usted, por ejemplo, quiere quitar la presencia del castellano en Cataluña y dejarlo en monolingüe aquel territorio, usted tiene que tocar el preámbulo y el título primero, que son se pueden tocar, pero el procedimiento para tocarlo es inviable, sería inviable. O sea, que no está de acuerdo con que pudiera llevarse a cabo un modelo federal, ¿no? No, el modelo federal, dígame usted, que me digan qué modelo federal. Yo creo que el título octavo hay que redactarlo de nuevo, porque está muy mal redactado. Crear el Senado como órgano territorial, pues también estoy de acuerdo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo, PP también está de acuerdo. Hay cosas que están de acuerdo, el PP y el PSOE, pero eso no va a satisfacer para nada las posiciones nacionalistas, ni siquiera las catalanistas. Por lo tanto, el cambio constitucional que me temo se quiere hacer es el que intentó hacer Zapatero por la puerta de atrás. Es decir, lo que contenía el nuevo Estatuto de Cataluña, que fue eliminado, los artículos que fueron eliminados porque no eran constitucionales. Puesto que estos artículos no eran constitucionales, y a nadie lo discute que no fueran constitucionales, cualquier persona seria sabe que el Tribunal Constitucional tenía toda la razón en eliminar esos artículos. Ahora pues se cambia la Constitución. Hombre, ¿no le parece a usted un poco duro? Bueno, quería preguntarle también, Joaquín Leguina, por todas las informaciones que estamos conociendo de los Pujol. Usted también estaba en activo en la política cuando además gobernaba Jordi Pujol. No sé si le han sorprendido, al menos. A mí sorprenderme no me ha sorprendido. Lo que me ha sorprendido es que haya hecho esa confesión que lo saca completamente de la historia. Alguien que se había envuelto en la bandera cuando se le atacaba, era el ataque contra Cataluña. Es curioso, ¿no? Cuando se le atacaba en el pasado, dice, no, esto no es un ataque contra mí, es un ataque contra Cataluña. Y ahora, cuando él confiesa los pecados, es una cuestión particular. Hombre, o sopa o teta. O era un ataque contra Cataluña, y esto es que Cataluña ha hecho eso, o el señor Pujol antes no era un ataque contra él y no contra Cataluña. Me parece que deja a sus compadres hechos polvo. Y yo me alegro, claro. ¿Y esto cree que puede afectar al proceso? Porque aunque pueda afectar a Convergencia, de momento siguen adelante con todos los planes de separación. Sí, pero siguen adelante con una pata menos, ¿no? Bueno, con una pata menos que pretenden que sea media, ¿no? Porque intentan toda la responsabilidad achacarla a Jordi Pujol, que ahora mismo ni siquiera está en activo en la política y que no sabemos si entraría en la cárcel por la edad también. Vamos a ver, es el reconocimiento de un latrocinio permanente. Y eso descalifica a cualquier persona en política y en no política. Entonces, mire usted, yo creo que el gobierno, cualquiera que sea ese gobierno, en este caso el de Rajoy, tiene que mantenerse firme y ya se estrellarán.
porque si se quedan con una Convergencia y Unión completamente dividida y partida y hecha a polvo, ¿cómo van a tirar para adelante? A través de Esquerra, que es un poco el que... Mal, pues nada, y pues cuando se quede solo Esquerra dirigiendo el cotarro, creo que se les puede ganar bastante fácilmente, ¿no? Porque digamos, la sociedad catalana no está llena de sectarios, es decir, es una sociedad normal. Y cuando se bajen de los sentimientos a los argumentos, es el momento de ponerse de acuerdo. Bueno, pues Joaquín Leguina, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario de todo lo que... Bueno, que Joaquín Leguina es un activo del Partido Socialista que por desgracia ya no es tan activo, pero que le vendría muy bien porque tiene las ideas muy claras y es que su análisis es perfecto. Me gustaría poder compartir su optimismo sobre las posibilidades que tenemos, sobre todo porque con esa palabra tan cursi, ese anglicismo de proactivo, me gustaría tener un gobierno más proactivo en defender la causa de la unidad nacional en Cataluña y que se moviera más y una actitud más positiva y no solamente defensiva o ausente o de mirarlo de lejos y decir, mire ustedes, la ley lo prohíbe y no sabrá. A mí no me preocupa tanto que sea legal o ilegal la consulta, el referéndum que quieren organizar en noviembre. Me preocupa más el ambiente general y cómo se rectifican las cosas y cómo se da otras voces a la gente que ahora mismo en Cataluña no las tiene otras cosas porque los medios de comunicación catalanes, como cada vez es más evidente y todo el mundo comprende mejor, han evitado que esas otras voces que hay en Cataluña puedan salir a la superficie. Y ahora habría que hacer un esfuerzo general, creo, para que esas voces pudieran empezar a manifestarse con normalidad y por lo menos equilibrar un poco las reglas del partido que está en juego. Pero yo es que creo que en Cataluña la situación que se vive viene de lejos y el gran responsable de todo esto, yo lo dije muchísimas veces, pero como yo supongo que lo ha dicho mucha gente, es el señor Jordi Pujol. Durante 30 años no solo adoctrinó a nuevas generaciones en una educación absolutamente sectaria y falsificando la historia, sino que efectivamente amansó de una forma muy especial los medios de comunicación, hasta el punto que los medios de comunicación catalanes producen grandes apagones informativos. Cuando se produce el famoso agujero del Carmel, los medios de Cataluña nunca no decían nada del agujero del Carmel, que era una chapuza de las obras públicas de la Generalitat. Hablaban los medios en Madrid y en otros lugares de España, pero los de Cataluña nunca. Cuando cuando las distintas agencias de calificación califican el bono catalán de bono basura, que no llegó a ninguna otra comunidad, nunca no ocupó ni una línea en los medios catalanes. Entonces es el síndrome un poco de la prensa del franquismo, que era que se hablaba, y yo siempre digo, no voy a señalar ningún periódico, pero hay alguna cabecera que te informa admirablemente de las tensiones de Musharraf en Pakistán, pero no te dice nada de lo que pasa en Convergencia. Siempre ha sido Musharraf, ha sido por muy eso, útil, muy importante. Es decir, aquello que se hacía... No lo sabemos valorar justamente. Para la causa catalanista. No, claro. Pero lo que huyo es que en el franquismo había una pasión por la información internacional y había magníficos periodistas españoles que sabían un montón pero de España no se hablaba. No se hablaba nada. Por cierto, sin irnos tan lejos en eso, uno de los grandes momentos periodísticos de los últimos tiempos fue el titular del domingo, que La Vanguardia, dando la noticia de la confesión de Pujol. El titular era: Pujol ya ha entregado 2 millones de euros. Esa era la noticia, como la presentaban después del cataclismo que acaba de acabar con la carrera del político más notable de Cataluña en la posguerra. Pero a lo que iba y ya termino, es que en definitiva allí hay un ambiente, se ha generado un ambiente, y yo estoy de acuerdo contigo, hay un ambiente de falta de libertad. La gente no se atreve a hablar. Hay mucha gente que piensa, claro, estos de la sociedad civil catalana son unos héroes, porque les insultan por la calle, pequeños grupitos, pero es que la gente tiene miedo a hablar. Pero bueno, una vez habéis tenido especial miramiento con esta gente a la que le habéis dado voz. Porque nos parece que son unos valientes y que es una gente que está intentando tener, y son catalanes, sus apellidos son catalanes de toda la vida, enraizados allí, y que dicen, oiga, es que no es cierto que la única voz de los catalanes sea la del señor Artur Mas y la del señor Oriol Junqueras. Hay muchos catalanes que pensamos de forma distinta, pero hasta ahora esa diversidad ideológica
no estaba aflorando porque la gente no se atrevía, porque la gente tiene miedo a hablar. Y eso sí que es un problema que tiene España. Pero eso es un problema grave. Es decir, claro, es que la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo que tiene de más diferente de España ahora mismo, que la clasifica como nación aparte, es que tiene un régimen político autoritario al borde del totalitarismo, como no hemos conocido en otras partes de España en los últimos 35 años desde que murió el dictador. Es que es una cosa impresionante. Volviendo a Leguina, que es una figura muy interesante porque tiene una evolución muy coherente. Hoy es un hombre moderado y sensato. Hace 30 años no era así. A Felipe González le amargó más de un congreso del partido y decía cosas bastante insensatas. Venía de Chile, de la Revolución, de Allende y bueno... La edad, ¿no? A lo mejor. La edad le ayudó muchísimo y hoy sus libros son de muy recomendable lectura y es muy sensato. Había una columna, bueno, después la cuento, cuenta tú y después cuento de Campani. De lo que ha dicho, que es muy interesante, es también interesante lo que no es verdad y es consciente. Por ejemplo, ha salvado a la Ejecutiva andaluza. ¿Por qué hace eso? Es que él tiene interés en él ha dicho que al menos en la posición oficial del partido ha estado muy bien ahí. Eso, ha estado muy torero. ¿Por qué? Porque él tiene muy claro como político, no como analista ni como periodista, que lo fundamental ahora es salvar al PSOE. Porque si el PSOE no se rescata de sí mismo, lo que hace es abrir un boquete que van a utilizar otros que son mucho más peligrosos. Y para salvar al PSOE hay que salvar la pata principal, más que pata, el pilar, que es Andalucía. Es muy difícil salvar al PSOE andaluz, muy difícil. Pero y él ha hecho ahí una media Verónica muy elegante para salvarlo. Y es complicado. Luego, el tema de la nueva ejecutiva, hombre. El primer acto de gobierno del nuevo líder fue dar instrucciones a los europarlamentarios socialistas de no votar con los socialistas y votar con los radicales. Eso es una señal muy importante. Eso no es una casualidad. Eso fue Zapatero y la bandera americana. Exacto. Fue su jornada de bandera americana, bandera europea en ese caso. Y ahora añade que lo primero que ha dicho es que quiere derogar la reforma laboral. La reforma laboral que dice el socialdemócrata Renzi que la quiere imitar, que dice Valls, el socialista Valls en Francia, que lo que quieren hacer en Francia es lo que ha hecho la reforma laboral en España. La reforma laboral en España que ha garantizado que con apenas un 1% generas ya puestos de trabajo. Y viene que de momento no se le conoce más mérito que haber ido siempre ocupando puestos, a decir ya que de momento va a derogar, tan pronto llegue ya derogar, pues vamos, bueno, y Leguina ha recordado también los acuerdos con la Santa Sede, que era otra de las propuestas. Han sido las dos, Estrella, la reforma a la Constitución. Cuando el PSOE cabalga hacia el anticlericalismo, está entrando en el populismo más idiota. Y los viejos del PSOE lo saben y dicen, basta ahí, eso lo controlemos. Por otro lado, y volviendo al tema europeo, esa votación no tiene que ver con personas, tiene que ver con estrategias, que es la política económica y monetaria de la Unión, que es la estabilización del euro, que es la estabilización de los estados de bienestar en Europa. Cuando el PSOE dice no a eso, está diciendo no a toda la estrategia que viene de Maastricht, que eso son palabras mayores. No se puede estar todo el día diciendo somos más europeístas que nadie y al mismo tiempo minar lo que es el tronco central en estos momentos del proceso de integración europea. Son temas muy, muy, muy serios que ponen realmente en discusión qué va a ocurrir con la financiación de nuestro estado de bienestar y eso no es ninguna broma. Bueno, porque era un mensaje más a los suyos, ¿no? Sí, interno. Bueno, de decir, no vamos a aceptar el dictat. El dictat es la estabilidad europea. Es un mensaje a esa España que está embelesada con Pablo Iglesias y en eso estamos, pero claro, pues entonces ya te vas con Marine Le Pen y con el Beppe Grillo a montar un círculo, es que el problema, unos bolos por Europa este verano. El problema en Europa y en España especialmente es que no es ya la izquierda contra la derecha, es los que están con el sistema y los que están y los que son antisistema. Y en el antisistema en Europa están los euroescépticos británicos, el Frente Nacional francés, el Podemos español y, curiosamente, los socialistas españoles. Se han puesto en los antisistemas. Mientras que, como esperemos que haya sido un desliz y que haya aprendido ese error, que le reconduzcan. Tampoco le vamos a criminalizar porque acaba de llegar. No, en fin, pero desde luego no ha sido ninguna buena conviene señal. Avisarlo porque ya tenemos el antecedente Zapatero. Y es una pena que pudiese ser Zapatero 2, que va por ese camino. Bueno, porque todo lo que ha dicho... Es que todo lo que ha dicho va por ese subida camino. al poder ha sido calcada de Zapatero, es otra Parachic, otra que después, a posteriori, descubrimos que Zapatero tiene un poder interno en el Partido Socialista enorme y que era despiadado con sus enemigos y que esos son el tipo de armas que te sirven para ocuparte el primer puesto de un partido que, por desgracia, en España, nuestra democracia, uno de sus puntos débiles, en mi opinión, es que es una partitocracia, no una democracia. Nunca podemos votar a las personas, sino a la sigla de turno, y eso es lo que nos tiene atados a salvar al PSOE, a mantener al PP, en fin, esas cosas en las que estamos ahora. Pero bueno, es lo que hay, no va a ser tan fácil cambiarlo,
porque además me da la impresión que cuando hablan de reformar la Constitución no hablan de eso precisamente, siempre hablan de lo mismo. Vamos a colar unos privilegios para Cataluña y a ver si les mejoramos todavía un poco más los suyos a los vascos y nos dejan de tocar las narices, esas cosas. Otra de las informaciones que hoy acapara las portadas es la reunión entre Mariano Rajoy y el propio Pedro Sánchez, y hay muchos comentarios editoriales sobre ese encuentro. En La Razón, que se titula la editorial Consenso en las líneas rojas, dice: la cita de ayer ha servido para constatar un consenso básico sobre determinadas líneas rojas que ni PP ni PSOE permitirán que se traspasen, empezando por el desafío separatista en Cataluña. No se puede negar que la postura del PSOE, más allá de las declaraciones afectadamente equidistantes, ha sido hasta ahora impecable en los hechos. ABC, en su editorial PP-PSOE unidos en lo esencial, dice que lo importante es que Pedro Sánchez reconoció haber coincidido con Mariano Rajoy en que la consulta separatista en Cataluña, convocada para el 9 de noviembre, no puede celebrarse porque es ilegal. Ahora, dice ABC, solo resta saber si en efecto Pedro Sánchez representa un liderazgo propio para un proyecto a largo plazo o es únicamente una imagen en manos ajenas con una finalidad electoralista a corto plazo. Y por último, el editorial del diario El Mundo se titula Una toma de contacto cordial con un punto en común: la consulta es ilegal, y dice El Mundo: no se podía esperar más de esta primera entrevista y lo mejor que se puede decir de ella es que se ha producido con celeridad y en un tono cordial y distendido, como en el futuro próximo gobierno y oposición van a tener que llegar a acuerdos de calado, que sería muy importante que ese clima se mantuviera en el tiempo. Bueno, brevemente quería preguntaros también un poco qué opináis sobre lo que las medidas que anunció ayer el rey Felipe VI sobre la Casa Real, ¿no? Las que ha adoptado de que, bueno, no se pueda trabajar la familia real, los miembros concretamente de la familia real no puedan trabajar en el sector privado, de las asignaciones que se le retiran, ¿no?, a Cristina de Borbón y también a Elena de Borbón, y también supongo que ya de cara al próximo año conoceremos exactamente cuánto va a cobrar el rey Felipe VI y también cuánto le quedará al rey Juan Carlos. Hombre, a mí me parece una buena iniciativa. Todo lo que se haga en esa línea de transparencia y de ejemplaridad en este momento de la vida de España y de tanta sensibilidad en la opinión pública española hacia todo lo que tiene que ver pues con prácticas non santas en el manejo del dinero y de los recursos públicos y también privados, pues yo creo que todo eso viene muy bien. A mí me parece que efectivamente cualquier tipo de poder es un privilegio. Ser rey de España, pertenecer a la familia real es un privilegio. Es una carga también, es una carga que tiene, pero es un privilegio. Es que el señor Urdangarín no supiese valorar lo que suponía entrar en una familia de forma voluntaria, porque él, el señor Marichalar y doña Leticia entraron de forma voluntaria, nadie les obligó a entrar en la familia real. Pues pertenecer a esa familia pues es un privilegio, te entronca con una parte muy noble e interesante de la historia de España y por otro lado te obliga a tener un comportamiento y no un aprovechamiento, que fue lo que, es decir, el señor Urdangarín fue un desastre, en primer lugar para su propia familia, en segundo lugar para la institución de la corona y en tercer lugar para la sociedad española, porque ha embarrado innecesariamente el escenario público. Entonces, todo lo que haga la Casa del Rey, todo lo que haga Felipe VI en esa dirección, bienvenido sea. Y yo creo que él y su mujer, la reina Leticia, están muy instalados en ese mundo de que ya es bastante privilegios ser lo que son, no hace falta añadirle privilegios ni aspectos materiales excesivos. Bueno, yo sobre todo creo que marca las diferencias con su padre el hecho de que va a haber una auditoría, ¿no?, de todos los gastos que se llevan a cabo en la Casa Real, porque antes lo que se hacía, o la medida que tomó recientemente el rey Juan Carlos para, bueno, intentar dar esa imagen de transparencia, es que se desglosaban los gastos, pero no se sabía muy bien pues de dónde venía el dinero, y muchísimas partidas que tampoco se conocían, ¿no?, que se sabía muy bien, pues a lo mejor el gasto en jardinería o el gasto en determinadas cuestiones, pero no la auditoría que se va a realizar. La Casa Real Británica da todo un informe anual donde cuenta, donde informa cada miembro exactamente por qué motivo y por qué. Exactamente, claro. E informa incluso lo que se gastan en whisky, que es una millonada, por cierto. Ahora en Ginebra se gastan menos, murió la reina madre. Sí, pero en todo caso la familia británica tiene una fortuna. Son de los más ricos del mundo. Sí, pero bueno, el hecho es que... Yo creo que lo importante es el hecho en sí nos demuestra
que el rey Felipe tiene una idea mucho más clara que se ha tenido en esa casa y en esa familia hasta ahora de la gravedad de la situación en que se había quedado la familia real española por todo lo que ha sucedido con su hermano y su cuñado, y que esa conciencia la tenía clarísima, y eso se demuestra actuando, y lo ha hecho muy rápidamente. Yo creo que eso es importante y la gente lo ha entendido así, porque son medidas llamativas de verdad, ¿eh? Y es decir, vamos a cortar por lo sano. Esto se llama cortar por lo sano y me parece muy bien. En un momento en que el sistema de partidos está tocado, porque hay escándalos que afectan a todos en mayor o menor medida, es más importante que nunca que la corona, que es la institución por principio histórica, la que da estabilidad, la que está en el eje de todo el juego político, esté libre de cualquier sospecha. Creo que el comportamiento del entonces príncipe en estos temas fue ejemplar. Creo que desde que es rey ha sido muy coherente con su actuación. Creo que lo está haciendo es muy oportuno. Es una pena que en su momento, es decir, justo después de aprobar la Constitución, no se aprobase un estatuto real que recogiera todo de forma coherente y armoniosa. Ahora estamos haciendo un edificio a base de, entre comillas, chapuza, es decir, hoy ponemos un ladrillo aquí, mañana una piedra allá, parches. Quizá a medio plazo habría que pensar de verdad en una única norma que regule todo esto y que tenga esa armonía jurídica que da estabilidad y da más seguridad a la institución. Pero en cualquier caso, el trabajo del hoy rey me parece excelente en este tema. Sí, que no sea una actuación personal, sino algo que esté regulado. Y solo conviene advertir que algunas voces que se han alzado desde algunos medios de comunicación pidiéndole un protagonismo al rey Felipe VI, e incluso que interviniese en la cuestión catalana, yo una vez más, en fin, no sé si era Pedro Gómez Aparicio aquel que decía, advierto por segunda y última vez al Departamento de Estado, no es mi caso ni mucho menos, pero yo sí quiero decir, insistir, que se abstenga, que no se le ocurra meterse en nada de eso, que sí tiene antecedentes en su familia, como fue su bisabuelo, que no se le ocurra meter en eso. No va a sacar nada bueno. Lo que tiene que hacer, efectivamente, la figura del rey modera y arbitra, pero en este caso ni moderar ni arbitrar. Tiene que actuar ahí como una figura, yo creo que con una neutralidad exquisita, que sí, dicho sea de paso, la tuvo su padre, ¿eh? Es decir, al rey Juan Carlos se le puede reprochar muchas cosas, pero su neutralidad política fue ejemplar. Pero yo en eso tengo una visión un poco diferente. La neutralidad institucional frente a las opciones políticas es evidente que es necesaria, pero la neutralidad cuando se está poniendo en tela de juicio la unidad de la nación, que debe defender el rey y la corona como institución, eso a veces en estos casos hay casos en que puede parecer absentismo o exceso. Es decir, tiene que estar constantemente representando la unidad de España. Sí, pero el problema, Víctor, es si a lo mejor alguien aconseja al rey, como parece que ocurre, que sea uno de los impulsores de la famosa tercera vía. Y la tercera, claro, entonces lo mejor que puede hacer él es ni tercera, ni cuarta, ni quinta, estarse quieto. Y parece ser que el presidente del gobierno ha dicho ya, no me siento presionado, pero me siento incómodo. Es decir, el que tiene que encargarse de esa cuestión es el gobierno, elegido por mayoría absoluta por el pueblo español, y el rey tiene que mantener una exquisita neutralidad y dejar actuar al presidente del gobierno. Y salvo que fuese una cosa... Pero claro, si el rey lo que está es propiciando una especie de encuentros, no en la tercera fase, sino en la tercera vía, yo creo que ahí solo va a perder. Pero en la tercera vía. Solo va a perder. Quiero decir, hablo de que hay momentos en que el rey, como una noche de febrero del año 81, en que la institución tiene que tomar... Sí, estoy de acuerdo. Creo que un acto de sedición en Cataluña tiene en la misma categoría de totalmente de acuerdo, pero el problema es que se equivoque en la orientación. Por eso yo creo que es mejor mantener... Para aquellas personas que no estén en el ajo madrileño, que son muchos de los que nos escuchan, subrayar para entender lo que está diciendo el director, lo que está diciendo Víctor, hay una fortísima presión de opinión políticamente correcta y solvente sobre la corona y sobre el presidente de gobierno para que abran la reforma de la Constitución. Esto fuera de Madrid puede no notarse tanto, pero es fortísima. Afortunadamente el presidente de gobierno en su carrera política ha sido siempre
muy prudente en este tema. Pero el entorno de Moncloa, gente muy importante en el gobierno y en el partido, están presionando muy seriamente al presidente para que abra el melón de la reforma. Que abrirlo sin saber para qué y con los riesgos que hay es de locos. Y si además se meten esto al pobre rey, ya es lo que nos faltaba para... Por eso el rey, insisto, debe evitar cualquier tentación. Yo recomiendo a la gente que vaya al Café Gijón a recordar a los grandes literatos, a Paco Umbral y tomarse un café, pero no a otras cosas, no a otras cosas. Bueno, Esmeralda, ¿qué nos dicen los oyentes en el contestador? Bueno, pues estabais hablando de ello hace unos minutos, hablan de esas medidas anunciadas por el rey para la Casa Real y también la trama de los Pujol vuelve a colarse en la opinión de nuestros oyentes. Esmeralda, ¿por qué asunto empezamos? Pues comenzamos, si te parece, con esas últimas revelaciones en la trama de los Pujol y con Oleguer como protagonista. A nuestros oyentes no les sorprende, sí, que no se actúe con la misma contundencia con casos, por ejemplo, como el de Jaume Matas. Vamos a ver si de una vez por todas, sí creo que es la última oportunidad que tiene España, se aclara el caso Pujol y quien tenga que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. El caso de Pujol me parece una trama que no va a quedar nada más que una larga y latosa trama, como lo de la infanta y como muchas de ellas. Pues ya se ve que desde su padre y toda la patulea anterior pues han sido un poco mucho corruptos, con lo cual el hijo o nieto pues lleva el mismo camino, no una herencia, la corrupción. Y ahora al cabo de 34 años es cuando se deciden hablar. Claro, el Pujol ya tiene 80 y no sé cuántos años y se culpa él solo para que así la cárcel no le vaya. Pero bueno, pero todos lo sabían. Pero mira, ahora viene Pujol 34 años después y lo cuenta. Así que no perdemos la esperanza de que para el 2025 venga Pepiño Blanco y diga, ay, pues sí, yo hacía negocios en la gasolinera. Para el 2032 vendrá Bono y dirá, ay, sí, pues yo gané mucho dinero en la política, voy a explicar por qué. Y luego para el 2048, pues vendrá Griñán y Chávez y dirán, ay, pues sí, en Andalucía había muchos seres. ¿Cómo es posible que el señor Mata vaya a la cárcel y don José Blanco esté en la Comunidad Económica Europea? Hay cosas que a los españoles no nos cuadran. El Partido Socialista siempre sale limpio. Sí, dicen eso, que vuelve Leire Pajín también. No, ha vuelto. Ha vuelto, Ya bueno, está, sí, realmente también está. Lo que pasa es que sigue en la ONU. Sánchez también dijo que iba a hacer una ejecutiva muy corta y ha metido 30 y tantos. O sea, parece el Politburo de la época de Brezhnev. Allí nos ha cargado solo el cargo que tenía Elena Valenciano. No sé si por casualidad o no, pero vamos, el resto los ha ampliado. Pura casualidad. Claro. Esmeralda. El otro asunto son esas medidas anunciadas por Felipe VI. Hay opiniones muy divididas. Los hay quienes se quieren más, los hay quienes no se lo creen y hay otros que, bueno, pues las aplauden. Hombre, supongo que la Casa Real necesitará otro tribunal de cuentas especial, como cualquier partido político que se precie. Ya puestos a poner, ¿qué menos? Al rey le honra todas las medidas que está tomando. Ojalá sea firme en sus propósitos y levante un poco España. Yo estoy de acuerdo que se hagan muy transparente los dineros de la Casa Real y dónde van y lo que hacen. Y para empezar, que empiecen este verano. Cuando se vayan de Mallorca, yo quiero saber a dónde se va la reina. Y no digamos el rey. Se acabaron los despachos. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes en Twitter? Pues nos llegan muchos tuits de asuntos muy distintos. Por ejemplo, Javier dice Pedro Sánchez, otro iluminado dañino como Zapatero. Alfa India dice tener dinero en Suiza no es ilegal, la procedencia puede ser, el haberlo ocultado y negado es de honorable chorizo. Y por último, Pitillera dice primero plagiaron el Yes We Can de Obama, Podemos, luego las doctrinas comunistas bolivarianas son plagiemos. Bueno, los oyentes nos dejan sus comentarios en Twitter y nos vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días. Buenos días, qué maltratado el chorizo con lo bueno que sí, eso es verdad. Yo no sé por qué utilizamos un poco de moneda de todo. Es verdad, sí. Es injusto. Me acuerdo que aquella frase tan bonita de mi juventud, el cerdo, animal divino, injustamente vilipendiado. Pues efectivamente el chorizo forma parte del cerdo, injustamente vilipendiado también, pues claro, es verdad. Todo. Hasta los andares, que se dice que sí. Bueno, y además buenos chorizos que
venden en el Corte Inglés. Por Hombre, supuesto, fantásticos. en el supermercado. En el supermercado, productos fantásticos. Bueno, quien esté buscando un televisor, pues que aproveche hasta este domingo porque tenemos Electro 3 en el Corte Inglés, televisores 4K de la serie X85 de Sony con precios que no puedes dejar escapar, hasta un 15% de descuento. El televisor Sony 4K X85 de 49 pulgadas, antes costaba 1.599, te lo llevas por 1.349, pues hasta el domingo día 3. Y la vuelta al cole, los niños están disfrutando de las vacaciones, pero los papás ya están haciendo cuentas sobre los libros y tal, septiembre. Bueno, pues gracias a la nueva cuenta abierta de la vuelta al cole del Corte Inglés, tú usas la tarjeta de compra del Corte Inglés, compras todo lo necesario, los libros, el material escolar, los uniformes, en fin, todo, pero lo mejor es que empiezas a pagar el 31 de octubre y a plazos pues muy facilitos, 20 euros al mes hasta en 9 meses. Puedes consultar las condiciones allí en cualquier centro del Corte Inglés. Importante, los corticoles, 50% del importe en corticoles papelería, que gastan mucho, ya sabéis, los lapiceros y los papeles, y bueno, pues así el curso que viene es mucho más fácil. Bueno, pues gracias Elia y hasta aquí Isabel González. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Maite? Bueno, pues vamos a seguir hablando de ese tema que debatéis hace unos minutos, de ese ajuste presupuestario en la Casa Real, esas novedades, ese código de honestidad, como lo han bautizado, de los salarios que van a seguir cobrando hasta 2015 el rey y la reina, que se van a mantener en el sueldo, por llamarlo de alguna manera, de príncipes de Asturias. La verdad es que la reina Leticia está cobrando unos 100.000 euros anuales, cifra que está bastante cerca de los 86.000 que se está llevando Jordi Pujol por estar en Solo su casa. como expresidente. Bueno, quizá viajando a determinados países. Vamos a hablar de cómo afectan estas medidas a, por ejemplo, la infanta Elena y cómo van a afectar en el futuro a la infanta Leonor, no, a la infanta Sofía, porque dentro de 11 años, cuando la niña cumpla 18, no va a poder trabajar entonces en el sector privado. Bueno, pues vamos a intentar pensar a qué puede dedicarse la infanta Sofía. Vamos a hablar también de esa foto que ayer se producía, primera foto del verano, la reina Sofía con parte de sus nietos. No estaban, eso sí, ni la princesa de Asturias ni nuevamente la infanta Sofía, pero sí estaba Froilán, ya ha salido del internado, parece que las cosas no le han ido de todo. Bueno, Felipe, efectivamente, Felipe. Juan Froilán de Todos los Santos, vamos a ser correctos. A ellos le llaman Felipe. Sí, le llaman. ¿A ti cómo te llaman en casa? A mí me llaman Mabel en Mabel, casa. bueno, sí. No, no me llaman rubia ni nada de eso. Yo, como ni decían nena, la mafia dice, lascio in esperanza. Bueno, creo que Felipe se va a quedar ante el pueblo español como Froilán toda la vida. Sí, se va a quedar como Froilán, pero lo que espero es que se quede como un estudiante ya un poquito mejor, ¿no? Después de su paso por ese internado, quizá haya subido mejorar un poquito... no lo tenía muy difícil, ¿eh? No seas malo, Víctor, hombre. Sí, siempre se puede mejorar, ¿no? Sí, es que feo. Y vamos a hablar de los Urdangarín. No conocemos sus resultados escolares, pero sí que han ido solos desde Barcelona hasta Palma de Mallorca. Su madre no les ha acompañado y parece que no les va a acompañar en todo el verano. No va a pisar la isla y, por supuesto, a Urdangarín ni está ni se le espera. No podía ser de otra forma. Eso será ahora, en la Crónica Rosa. Y después, a partir de las 11, en la sección de Gente que sale de la crisis, vamos a hablar con Fernando Alberca. Fernando Alberca es un filósofo, es un profesor de filosofía que ha escrito un libro hace 3 años para que nuestros hijos sean mini Einstein. Bueno, pues ese libro se ha comprado en China y van a exportar ese método educativo. Vamos a preguntarle 3 o 4 fórmulas para que nuestros niños pues no les ocurra lo que a Froilán, que puedan salir adelante sin problema. Después vamos a hablar con Paco Pérez Avellón de la Crónica Negra de los 25 años del delito del Dioni. 25 años han pasado ya del robo a ese furgón blindado. Hoy se ha convertido en un personaje simpático que nos llama la atención más por No, si en este país la gente que roba cae bastante bien. Te me adelantaste, Víctor. Iba a decir exactamente eso. En este país robas y eres un tío simpático. Sí, se convierten incluso en héroes. Hay canciones dedicadas a ellos, ¿no? Es un poco como los narcocorridos, ¿no? Que hacen héroes de personas que se dedican al delito. Pero bueno, Paco Pérez Avellán nos va a recordar por qué ha llegado a estar encarcelado y quién es la figura del Dioni, para no olvidar. Y después Víctor, ¿verdad? Lo sabe bien, nos vamos a ir a Vigo de ruta. Con Encarna vamos a hacer una ruta cultural y Víctor nos va a decir qué podemos comer y qué vinos beber. Adelanto que hay mucho albariño en la reserva, Vigo, en la bodega. es bastante inevitable, sí. Y encima bebes Burdeos en Vigo y caes un poco mal. Bueno, pero ahí te advierto, Víctor, que conozco a alguno que empieza a introducir en Vigo el Ribeiro, ¿eh?
Bueno, no es introducir. Históricamente siempre estuvo el Ribeiro, porque el vino de las clases populares era el Ribeiro. Pero el ahora albariño hace 40 años mucho. lo hacían 4 y era una cosa de lujo. Y lo que se tomaba en la tacita de porcelana era el Ribeiro. Y almejas a la marinera con ese vino albariño. A la gallega, como hacen los gallegos, las almejas a la marinera maravillosas. Pues eso a partir de las 10. Bueno, gracias Isabel, se quedan ahora mismo con ella, con Isabel González y con el resto de colaboradores. Gracias a todos por acompañarnos y ahora mismo viene el boletín informativo y después, ya saben, hasta las 12 del mediodía sigue el programa.